Ahí sí, bienvenidos a todos entonces los que se suman a posteriori. Estamos en la clase número 7 del primer módulo, bueno, y en general, ¿no? Y hoy día vamos a estar dedicándonos a explorar la iglesia. De qué manera la iglesia, perdón, la Biblia describe qué es la iglesia, qué es la iglesia. Vamos a ver Hechos 2, Pentecostés, el relato no solo de lo que ocurre, sino de cómo los apóstoles interpretan lo que ocurre para nosotros en Hechos 2. Habiendo dicho eso, hermanos, hoy es la séptima clase y la penúltima de este módulo. ¿Se acuerdan que nuestro curso tiene dos módulos? Módulo uno, Introducción a la Biblia. Módulo 2, Introducción a la Predicación. El módulo 2 va a ser un poquito más exigente en el sentido de que vamos a ir construyendo un sermón y por lo tanto cada semana, o más o menos cada semana, así como hacen bitácoras hoy día y hacen una lectura hoy día, algo así va a ser más o menos el mismo ritmo, pero hay varios de esos momentos en los que ustedes van a tener que conversar con una persona externa. Si es tu pastor, es lo ideal. Si estás en un contexto en el que el pastor no está presente, no puede, quizás hay algunos hermanos incluso que me dijeron, mira, estamos varios de nosotros en el mismo grupo aquí. Nuestro pastor no está muy en la misma línea, pero no está muy contento con que nosotros estemos tomando el curso. Está bien, si él no puede, si está muy ocupado, lo que sea, y no te puede acompañar, se entiende. Lo importante es que tú sí tengas aquí un tipo de mentoreo. O sea, ese mentoreo lo ideal es que ocurra con alguien que tenga más experiencia que tú. Pero si no tienes esa opción, te animo a ponerte de acuerdo con alguien de tu iglesia, con un hermano con más experiencia o con alguien que esté aquí en el mismo curso. Quizás tú dices, ¿sabes qué? Yo no tengo nadie. Tú te tincas y nos mentoreamos mutuamente y es una suerte de supervisión en la que nos vamos a ir dando retroalimentación para mejorar constantemente. ¿Ok? A los de Cristo Redentor Vitacura, sí, ya estamos grabando, gracias Elsa. A los de Cristo Redentor Vitacura les recuerdo que nosotros eh, vamos a hacer un texto que ayude, que colabore con la iglesia. Es decir, van a preparar un sermón que en lo ideal, no sé cuántas personas hay, ahí vamos a tener que ver cuántos realmente van a llegar a esa etapa, pero la idea es que todas las personas de Cristo Redentor Vitacura preparen un sermón que realmente se predique en la iglesia. Así que vamos a darle harta tarea a nuestros hermanos de Cristo Redentor Vitacura. Si es que no lo preparas ahora, lo vas a preparar, o sea, si no lo predicas ahora, lo vas a predicar ya en marzo. Pero sí o sí, la idea es que todos los que están participando activamente puedan predicar el sermón. Lo mismo también, como parte del segundo módulo, que ya lo vamos a hablar con cuidado, es que cada una de las personas que estén participando puedan hablar con sus pastores de manera de que al final del curso puedan efectivamente presentar ese sermón como parte de la enseñanza en la iglesia. A ver, Juan Carlos, tienes una pregunta. Por favor, cuénteme. No, solamente quería saber si al terminar el módulo, este primero, ¿va a haber alguna evaluación, algo por el estilo? Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, aquí hay varios temas pedagógicos que son decisiones pedagógicas bien reflexionadas, no son a la rápida. Uno, el curso tiene el propósito de asegurarnos de que ustedes vayan aprendiendo. Y el aprendizaje es algo continuo, algo constante, y es algo que a todos nos toma en una etapa y nos lleva a la siguiente. Por lo tanto, para mí, a partir de particularmente de la respaldo académico de unos autores que se llaman Richard Seed y Caroline Seed, que son pedagogos especialistas en teología, el aprendizaje continuo es el más importante y por lo tanto, ¿qué quiero decir con continuo? Es con que no voy a hacer un examen final de este ramo. Sí voy a hacer, es muy importante para mí lo que van haciendo semana tras semana. Esa reflexión de a poquito creo que es más importante. Sin embargo, si ustedes van al programa que está ahí en el Classroom, a ver si es que estoy aquí, cuando lleguemos a la evaluación de este primer módulo, déjame ver si lo encuentro, evaluaciones del módulo uno dice, mm, 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 las bitácoras equivalen al 50%, las bitácoras con las lecturas, quiero decir, semana tras semana, y al final de este módulo van a tener que escribir un proyecto final. Ese proyecto final no es un ensayo académico, hermanos, no es algo denso, no está diseñado para evaluar si aprendieron o no aprendieron, está diseñado para hacer la última de las reflexiones de este módulo. Eso es todo. Y por lo tanto, cuando lleguemos allí les voy a explicar con más detalle, pero es bueno adelantarles ya, en la próxima semana se los voy a adelantar, se les voy a explicar con más detalle, es que es un proyecto en el que ustedes van a escribir su historia en la historia de Dios. Hemos recorrido por 7 clases
vamos a hacer 8 si no me equivoco, clases de la historia de Dios, la historia de la Biblia, ¿no? Entonces es una invitación, una reflexión, una suerte de bitácora nueva en la que vas a pensar cómo es que mi historia debe reescribirse ahora a la luz de la historia de Dios. Eso es todo. En el módulo ustedes van a encontrar allí eh, que también hay una, a ver si lo encuentro. No, perdón, estoy tratando de buscar aquí y como tengo la pantalla dividida está medio difícil. Bueno, pero está ahí la idea, y se los voy a explicar con claridad la próxima semana, de, de esta tarea, ¿no? Que tiene que ver con escribir simplemente cómo es que mi historia ahora debe ser reescrita. ¿Qué partes de mi historia debo revisar, reescribir a partir de mi entendimiento ahora de la historia de Dios? Eso es todo, no es algo académico, es algo que ustedes escriben como una bitácora, que en el fondo es el decantar de la reflexión después de estas 7 semanas de recorrer la palabra de Dios. ¿Sí? Juan Carlos, ¿respondí la pregunta? ¿Queda claro? Perfecto. Y en el segundo módulo, para que no nos adelantemos, ya se los voy a dar cuando empecemos, ahí les voy a contar cuáles son las evaluaciones. Como les dije de nuevo entonces para todos, este módulo uno termina la próxima semana, de ahí nos vamos a tomar una semana libre para darles el tiempo de que ustedes escriban el proyecto final. Y son dos evaluaciones, 50% en las bitácoras de cada semana y 50% el proyecto final, que es cómo reinterpreto, cómo reescribo mi historia ahora a partir de la historia de la Biblia, a partir de la historia, algunos dirían de la redención, ¿cierto? Entonces tenemos, me parece que son un, dos, tres, claro, son siete bitácoras, con las lecturas, por supuesto, con la lectura crítica y un proyecto final. ¿Sí? Y de vuelta, después nos vamos a poner de acuerdo para el segundo módulo, ahí les cuento cómo nos va. Perfecto. Entonces nos adelantamos. Le voy a pedir a Josefo que me vaya ayudando, así que lo voy a hacer anfitrión desde ya. Y déjenme contarles cómo va la clase de hoy día, ¿les parece? Quiero partir haciéndoles un resumen de la clase anterior con la gran pregunta de qué es el Evangelio. En segundo lugar, vamos a hacer una pregunta bastante de gancho, le llamamos en pedagogía, que es una pregunta que nos ayuda a comenzar la reflexión, a echar a andar la máquina respecto de la semana de hoy, ¿no? Es decir, vamos a pensar en la iglesia. Luego voy a ofrecerles una exposición de Hechos 2 y algunas observaciones exegéticas. Y finalmente vamos a tener una actividad en grupos que va a tomar buena parte de la clase porque vamos a escribir un ejercicio individual en primera instancia y luego un ejercicio en grupos donde vamos a discutir y a definir qué es la iglesia, primero en una reflexión individual y luego en una reflexión grupal. Finalmente vamos a compartir las respuestas y terminamos con nuestro devocional final, que es lo que hemos acostumbrado hasta ahora. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos claros? Esa es nuestra hoja de ruta hoy día. Les quiero contar que el objetivo de la clase del día de hoy es comprender la identidad de la iglesia como un nuevo templo y un nuevo sacerdocio en misión. Hechos 2 entonces, vamos a revisarlo como la expansión del reino en el espíritu, no solamente del Nuevo Testamento, sino por supuesto en cumplimiento y conexión con el Antiguo Testamento. Vamos entonces a comenzar con nuestro tiempo de resumen, ¿ok? ¿Qué es el Evangelio? La semana pasada discutíamos qué es el Evangelio, veíamos el evento Jesús. Hay muchísimo, muchísimo que decir de Jesús. Mientras hacía mis anotaciones, siempre al final de la clase yo me quedo haciendo anotaciones en los apuntes. Decía, aquí me faltó trabajo, me faltó incorporar esto, qué frustración porque no alcancé a realmente incorporar tantos elementos que son importantes. Pero Jesús para el Nuevo Testamento es el protagonista, el meollo, el centro gravitacional de lo que llamamos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Aquí hay una discusión. Algunos dirían el Evangelio es la salvación y a veces definimos el Evangelio solo en términos de la salvación. Y cuando hablamos de salvación, además ya está en un término reducido, porque hablamos normalmente del tomar de la salvación de individuos, de personas individuales y su traslado fuera de este mundo. A eso nos referimos muchas veces con la salvación. O sea, ¿qué queremos decir? Jesús vino para sacarnos de este mundo y llevarnos, o Jesús murió por nosotros para sacarnos de este mundo y llevarnos al cielo, ¿no? Problematizamos esa idea, dijimos, parece que el Evangelio es más grande, está más arraigado en la historia de la redención, de la creación,
hasta la nueva creación, y por lo tanto dijimos que el Evangelio es la buena noticia de la restauración cósmica en Cristo. La buena noticia de la restauración cósmica en Cristo. Es decir, cuando Jesús dice, cuando Marcos, por ejemplo, va a decir este es el Evangelio de Jesucristo, está diciendo, perdón, creo que es en Mateo. Cuando Mateo dice el comienzo del Evangelio de Jesucristo, está diciendo que en Jesús hay una buena noticia, pero no es una buena noticia al vacío, no es que está ahí flotando en el espacio en medio de la nada. Es una buena noticia que un judío hubiera comprendido inmediatamente porque está hablando del reino de Dios, porque viene hablando de la restauración del reino de Dios desde Génesis 1. ¿Se acuerdan cómo estructuramos Génesis 1? Génesis 1 es Dios reinando por sobre la creación por medio del ser humano, ¿no? Dios, ser humano, creación. Ese esquema, ese shalom, ese orden creacional se dio vuelta. Y cuando se da vuelta, entonces comenzamos a pensar en que esperamos la restauración del orden creacional ya desde Génesis 3. Y esa es la buena noticia, que esa expectativa que recorre todas las páginas del Antiguo Testamento ha llegado a su cumplimiento en Jesús. Por eso es que cuando Jesús predica el Evangelio, no dice yo soy el Evangelio, curiosamente, sino va a decir el reino de Dios se ha acercado. ¿Cierto? Lo vincula con esa idea del Antiguo Testamento, que no tiene que ver solamente con el Estado o con el reino de Israel en el sentido sociopolítico, sino que tiene que ver con el orden mundial designado por Dios para el cosmos, que está a punto de ser restaurado en Cristo. Y cuando Pablo, por ejemplo, los apóstoles en general van a hablar, y justamente lo vamos a ver hoy día, del Evangelio, o cuando les toca predicar el Evangelio, lo que van a hacer no es solamente simplemente aludir a Jesús, sino que es aludir a Jesús en los términos del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento de restauración cósmica, ¿sí? Y a esa restauración cósmica, buena parte del Nuevo Testamento le va a llamar el reino de Dios. Así que el reino de Dios se ha acercado, ¿por qué? Porque la punta de lanza del reino de Dios invadiendo este reino de la tierra es el rey del reino de Dios. Es nuestro buen Señor Jesús. Esa restauración cósmica entonces ha llegado y sigue llegando. No es que Jesús vino para sacarnos de aquí y llevarnos a otro planeta, sino que vino el Señor Jesús para establecer el reino de Dios en este planeta, en medio de estas culturas, estas sociedades, este planeta, este cosmos y nosotros. Así que Él no ha venido para sacarnos, sino que ha venido para quedarse y transformarlo todo en Jesús. Bien, hasta ahí estamos todos claros entonces, el Evangelio, un Evangelio así de grande, ciertamente, no quiero aquí que nos confundamos, ciertamente un Evangelio así de grande incorpora la salvación de los individuos, ¿cierto? Podemos decir, sí, el Evangelio es la buena noticia de que seremos salvos, no está mal decirlo. El problema es cuando pensamos que solo es la buena noticia de que los individuos serán salvos. Es mucho más grande, es más cósmico, es más todo abarcante. ¿Hay preguntas hasta aquí respecto de esta clase anterior? ¿No? Avanzamos hasta la clase del día de hoy entonces con Hechos 2. Mira, hace tiempo estaba conversando con un sacerdote de otra tradición cristiana, no voy a decir de cuál, no era católico romano, así que no le echemos la culpa a nuestros amigos. Y le pregunté, he tenido distintas experiencias en realidad. De hecho, una vez hice un funeral en una iglesia católica romana con un diácono que fue un amor conmigo, muy respetuoso, muy amoroso y muy fraternal. Y de hecho, en el momento, me acuerdo que dimos, porque ellos era una misa, digamos, entonces dan la comunión ahí mismo en el funeral. Y él me ofreció la copa. Y yo me quedé un poco como, "Ay, no sé qué se hace". Em, la verdad es que me pilló en frío, pero muy amoroso. Nos llamó los hermanos anglicanos, me hablaba del pastor anglicano, nuestro hermano, con mucho cariño. Y después tuve una conversación con otro sacerdote de otra tradición y le pregunté si es que yo quisiera, si yo podría participar de la comunión de la Santa Cena en su iglesia. Y él me dijo que no. No me pareció extremadamente raro, pero le pregunté por qué. Y ahí sí que me escandalicé cuando me dijo que para ellos los protestantes no somos considerados cristianos. Y yo quedé así, wow, eso es la primera vez que lo escuchaba. Ahora, es la primera vez que lo escucho de otras tradiciones hacia el mundo protestante al cual yo pertenezco, pero no es tan raro escuchar que en iglesias se les niega la comunión a miembros de otras iglesias. No es tan raro escuchar que incluso hay iglesias que acusan a otras de ser falsas iglesias, ¿no? Por eso quiero comenzar haciendo esta pregunta hoy día. Una pregunta que nos haga partir el motor.
¿Qué es la iglesia? ¿Cómo definirías tú lo que es la iglesia y por lo tanto, cuáles son sus límites? Es decir, ¿qué no es una iglesia cristiana? A ver si es que me ayudan con esa pregunta, denle una vuelta, lo voy a dejar aquí en el chat. Si alguien quiere compartirlo, por favor, levanta la manito y le damos acceso para que nos pueda ofrecer su respuesta. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo definimos lo que es y lo que no es una iglesia cristiana? Juan Carlos Maldonado, por favor. Bueno, básicamente yo entiendo la iglesia como se dice en la Biblia, que eh, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, todos los miembros, somos parte de la iglesia como ladrillo, digamos. Entonces, claramente, una iglesia está caracterizada porque está construida sobre esta roca, que es Cristo, y en nuestro caso protestante, digamos, también las escrituras. Las escrituras forman parte también, nuestra fe, nuestra relación con el Señor forman parte de la iglesia. Y por lo tanto, normalmente, bueno, nuestro caso, acá en Concepción, nosotros tenemos una plantación y todas las personas que han ido llegando a la plantación, que muchas veces vienen de otras denominaciones, lo que ellos, siempre me ha llamado la atención de que lo que ellos buscan siempre es una iglesia que esté centrada en Cristo, que esté centrada en las Escrituras, que sea bibliocéntrica, y yo creo que esas son las limitaciones de una iglesia. Ahora, otras iglesias que no están centradas más en una persona o más en otra cosa que no tiene que ver con Cristo ni con la Biblia, yo creo que ahí ya entramos en otro tipo de clasificación. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenísimo. Entonces partimos con Cristo como fundamento. Si la iglesia no está basada en Jesús, si no está sometida a Jesús, si no reconoce a Jesús, entonces ahí ya partimos muy mal, ¿no? Y como conocemos a Jesús a 2000 años de distancia, la fuente, para los protestantes sobre todo, la fuente más confiable, el testimonio más confiable de Jesús, no lo hallamos en la larga histórica cadena de personas que vienen de los discípulos y los discípulos, sino que la hallamos en el Nuevo Testamento, en la Biblia en general, como el testimonio de Jesús más confiable. Entonces esas dos cosas son muy buen punto de partida, pero no sé si alguien quiere agregar algo. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo defines lo que es y por lo tanto lo que no es la iglesia cristiana? ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Josefo, cuéntenos. Y después él. Ya. Bueno, la iglesia es un grupo de personas humanas que, que son rescatadas por Jesús y son unidas al pueblo de Dios por la fe en Jesús. Y eso involucra gente de toda raza, toda nación y que van a ser eh, unidos con Cristo en el día, o sea, somos unidos a Cristo, pero vamos a ser eh, desposados con Cristo cuando llegue el día de su segundo regreso. Eso es lo que yo veo a grandes rasgos. Súper, muchas gracias, José. Elsa, tienes ahí la manito levantada. Cuéntanos para ti qué es la iglesia, cómo defines la iglesia. Buenas noches. Bueno, para mí la iglesia es muy similar a lo que dijo José. Eh, Somos el pueblo de Dios, unidos en Cristo. Eh, Estamos en el lugar de Dios, o sea, estamos en Cristo. Una vez un pastor me explicó algo así como que los peces están en el agua, pero no saben que están en el agua. O no lo sienten, o no lo ven, no ven que están en el agua, pero es más o menos similar a nosotros estamos en Cristo. Y estamos sometidos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es nuestra autoridad. Eso para mí es la iglesia. Muchas gracias, Elsa. Un poco parecido a lo que decía Juan Carlos, ¿no? Una centralidad en Cristo y un protagonismo importante. Aquí me voy a poner medio latero, pero la palabra es epistemología, ¿no? Por un lado está cristocéntrica, ¿cierto? Él es el gran foco, pero por otro lado también la manera en que epistemológicamente sabemos que lo que creemos es cierto
nuestra autoridad, llamaríamos los protestantes, es la palabra de Dios, la Biblia. Y ahí ya vamos y para ver si es que lo que estamos pensando respecto de Cristo es verdad o no, lo que pensamos respecto de la iglesia es verdad o no. Muchas gracias, hermana. Patricia tiene la mano levantada, cuéntenos usted. Para usted, ¿qué es la iglesia? Hola, para mí la iglesia, bueno, no es el edificio en sí, aunque claro, está centrado en Cristo, por supuesto, pero también la iglesia debería ser quien da una respuesta a la sociedad a través del, bueno, el ser humano necesita la parte espiritual y todo, pero quien debería socialmente también traer respuestas a los problemas contingentes también, si sabemos, nos vemos que las teologías nacen a través de la historia, a través de problemas o circunstancias que han habido y se han formado nuevas teologías acerca de, por ejemplo, ahora último está en boga la teología más feminista, ya que se ha buscado más que por el lado de la mujer solamente o como se ve en la televisión, algo tan así radical, no, sino que más bien busca el equilibrio, la equidad de género para ambas personas, no uno por sobre el otro. Entonces, también es importante por esa parte idealmente dentro de lo que se pueda, bueno, y a través de la palabra del Señor, por supuesto, que es lo más importante, traer respuestas, traer luz a las cosas que acontecen en el día a día, porque si vemos a través de la historia, todo esto va cambiando. No es algo rígido que es como Mm. algo rígido a través del tiempo, sino que también, no digo que se amolde al mundo, por decirlo así, más básico, pero sí que también vaya atendiendo a las necesidades que ocurren a través de la historia. Creo que Súper, eso es Patricia. parte importante. Gracias, es súper importante, ¿no? Aquí estamos hablando por un lado, por un lado de la esencia de la iglesia, ¿no? La iglesia es un pueblo unido a Cristo, centrado en Jesús, basado en la palabra, perfecto. Y aquí Patricia nos lleva a pensar en la misión de la iglesia, ¿no? No solamente en la esencia, sino que hacia dónde debiera estar apuntando la iglesia, cuál debiera ser la actividad de la iglesia primordialmente. Y en efecto, en las circunstancias distintas que ha enfrentado la iglesia por 2000 años, consistentemente su rol es hablarle proféticamente a una sociedad que debe ser confrontada con la verdad de la palabra de Dios. Y eso es interesante, ¿no? Hay una misión, una misionalidad, una intencionalidad, un propósito, una vocación, llámale como quieras, de la iglesia. La iglesia no es un lugar estático, no debe, no sé, no debe convertirse en una suerte de museo donde tenemos estos artefactos que deben quedarse ahí, que no hay que tocarlos, sino que está diseñada para ser un elemento vivo, un monstruo vivo, ¿no? Debe estar consistentemente caminando, andando, respondiendo de maneras distintas a distintas circunstancias. Así que muy buena reflexión, Patricia. Muchas gracias. Cristian Moraga tiene la mano levantada también. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, profe. ¿Me escucho bien? Se te escucha cortado, Cristian. Y ahora, Ahí sí. sí, voy a Oh, se te escucha cortado. A ver, dale. Inténtalo ahora. y ahora, Ahí sí, ahí sí. ya. Sobre la pregunta que es la iglesia, voy a responder un poco más sobre el significado en sí de la palabra. Para la iglesia proviene del griego eclesia, lo que significa asamblea o reunión. De dos o más personas. Entonces, agarrándome desde ese significado más etimológico, eh, yo opino, o mi respuesta es que la iglesia es la convocación de Dios entre uno, o sea, entre dos o más personas. Y cuando está esta idea de que nosotros somos la iglesia del Señor, no aludiendo al templo, sino como individuos, eh, una vez derramado el Espíritu Santo, hace muy poco, muy reciente esta idea que tuve. Una vez derramado el Espíritu Santo, ahí hay ya dos personas convocadas, el Espíritu y el individuo, o sea, yo mismo. Entonces, por eso ya se nos adjudica como iglesia de Dios, siendo que la iglesia del Señor está conformada por personas. Estas personas
son aludidas como iglesia. Y ya recorriendo un poco más atrás desde el principio, Adán y Eva era una comunidad y fueron creados para estar en comunidad. Después el Señor coloca unas características de esta comunidad para separarlos de las demás reuniones o separarlos de las demás asambleas, de las demás iglesias. Y estas características vienen siendo que es un pueblo santo, un pueblo que está en un pacto con Dios y un pueblo que tiene una misión que es representar a Dios, como usted nos había enseñado en la clase pasada, que la iglesia, su misión es representar a Dios en sí y, y eso. Pero el significado que es iglesia lo abordaría desde su etimología y esa etimología le haría o le adjudico una relación en cuanto a la morada del espíritu, el individuo, ahí ya somos iglesia. Gracias, Cristian. Quisiera, se me va a olvidar hacer algunas observaciones de lo que dijiste, así que voy a hacerlo al tiro, ¿dale? Para no olvidármelo. Efectivamente, el griego en el Nuevo Testamento habla de eclesía. Y de hecho, normalmente esa palabra es una suerte de herencia de la sinagoga. Sinagoga también significa comunidad, asamblea, reunión. No tiene otro sentido demasiado místico. Es el uso normal fuera de la iglesia, digamos, fuera los discípulos, de la comunidad de discípulos. Se hablaba de iglesia para referirse a una asamblea del pueblo, una asamblea de las autoridades, etcétera. Sin embargo, sí tengo que decir que hay que tener cuidado con asumir que la etimología de una palabra nos va a llevar a buen puerto. Déjame darte un ejemplo de esto. En el Nuevo Testamento se usa la palabra presbúteros o presbíteros, ¿no? Que nosotros hasta el día de hoy usamos en el contexto, bueno, en el contexto de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, en el sentido universal, no católica romana, sino que en el protestantismo, en el ortodoxismo, en el catolicismo romano, se usa el presbítero para referirse a aquel pastor o sacerdote ordenado, ¿no? En el mundo presbiteriano se habla del presbítero regente y el presbítero docente, pero de cualquier manera es un presbítero, es en el fondo el pastor formado, ya, ¿no? Ese presbítero viene de la palabra griega presbúteros, que significa nada más y nada menos que anciano, y consistentemente es usada en la Biblia para referirse, en el Antiguo Testamento, para referirse a personas de edad. Cuando hay alguien viejito, se diría es un presbítero, es un anciano nada más. Pero cuando nosotros vemos la manera en que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, usa esa palabra, diríamos, hay más que simplemente el sentido común en el sentido popular, sino que aquí hay un uso especial. Se usa para definir y describir a aquellos que han sido designados pastores y obispos sobre el pueblo de Dios. Entonces, hay que tener una nota a pie de página ahí, solo porque venimos muchos de nosotros de tradiciones donde se pone tanto énfasis en lo idiomático que se olvida que ese idioma, esa palabra, tiene un uso y un valor dependiendo del lugar y el contexto, ¿no? Yo no sé si ya les he dado este ejemplo, pero en mis clases normalmente hablo del pie, ¿no? Cuando nosotros los chilenos hablamos de que oye, ya di el pie por el departamento. ¿Hemos hablado de este? ¿Le he dado ese ejemplo? ¿No? ¿No? Entonces decimos, mira, voy a dar el pie por el departamento. Y todos nosotros entendemos qué significa dar un pie por el departamento, ¿cierto? ¿Qué significa el primer pago? Pero tú le dices eso fuera de Chile a cualquier persona, un peruano, un boliviano, un inglés, lo que tú quieras, y te van a decir, ¿cómo en Chile tú puedes cortarte un pie y con eso pagas algo por el departamento? Entonces, la palabra pie significa pie, no significa pago, pero la manera en que lo usamos justamente apunta en esa dirección. Y, mm, y lo más importante aquí, y estoy tratando de acordarme quién lo dijo, pero no me acuerdo, es lo que realmente nos convoca, no es entender qué significan las palabras, sino qué uso tienen, porque realmente su significado viene del uso que tienen. Entonces, cuando nos preguntamos la palabra iglesia, tenemos que preguntarnos cómo es que se usa la palabra iglesia en el contexto del Nuevo Testamento. Y allí mismo, debo decir que a causa de su uso en el Nuevo Testamento, jamás se va a hablar de iglesia cuando hay una persona con el Espíritu Santo.
Ese es un creyente, es un fiel, es un cristiano, es un santo, pero jamás es una iglesia. La iglesia siempre presupone una comunidad y una comunidad con ciertas características, no es simplemente una comunidad per se. Así que perdón por hacer el feedback al tiro, hermano, pero me quedé con esas cosas pendientes y fue como, aquí hay que tener cuidado con esa dirección porque podríamos terminar pensando que la iglesia es un conjunto o son personas individuales en comunión con el Espíritu, y eso el Nuevo Testamento no nos permite afirmar. Pero Ricardo, cuéntanos tú, ¿cómo ves tú qué es la iglesia? Eh, bueno, compartiendo algunas cosas, o casi todo casi de los hermanos anteriores, podría quizás sumar un elemento en relación a que la iglesia es, como usted dijo, una comunidad de creyentes en Jesucristo, y que sumado con Israel y los creyentes gentiles del Antiguo Testamento conforman el pueblo de Dios. Eso podría ser. Súper, buena. Es interesante en realidad que comience a usarse la palabra iglesia y Pablo parece que entiende la iglesia en los mismos términos que Israel, ¿no? Hay algo extraño. Em, pero sí, perdón, me hiciste pensar. Pero sí, es verdad, una comunidad de fieles en Jesús, unidos en Jesús, perfecto. Bien, hay distintas maneras de abordar el tema de la iglesia. ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es y qué no es una iglesia cristiana? Aquí vienen las preguntas difíciles. Algunos nos vamos a concentrar en aquello que se afirma desde la teología, ¿no? Explícita. Su ortodoxia, llamaríamos, ¿no? Otros van a hablar de, no se trata de la ortodoxia, sino se trata de la ortopraxis, ¿no? O sea, de qué manera vive esa iglesia. Y es verdad que ambas se encuentran en el texto de Hechos 2. Así que permítanme comenzar este tiempo de contarles un poquito eh, de la iglesia y Hechos 2. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, normalmente, de hecho, cuando nosotros pensamos en conocer a Dios, en buscar a Dios, hay un montón de imágenes que andan dando vueltas en la cultura popular, ¿no? Por un lado está la idea de ir a ciertos eventos. Eso iba a decir también, la iglesia tampoco es un evento. A veces pensamos que con esta idea de crítica, muy crítica típica del evangelicalismo, decimos la iglesia no es un edificio. Sí, pero tampoco es un evento, ¿no? La iglesia tampoco es un evento donde juntamos 1000 personas que no tienen nada que ver, que no comparten nada de su vida y que se encuentran una vez a una suerte de Lollapalooza cristiano, donde hay un hombre que hay unas canciones que son canciones muy entretenidas y todo, un festival de música donde de repente sale el nombre de Jesús, y tampoco donde de repente hay un hombre que da una TED Talk, decía un amigo, una charla TED, o un stand-up comedy, donde de repente saluda a Jesús. Tampoco es eso, ese evento tampoco es la iglesia, ¿no? La iglesia es una comunidad que se comporta de una manera particular. Y ahí vamos en la combinación de lo que varios de ustedes dijeron, como Ricardo, Juan Carlos, varios más, todos creo, y lo que decía Patricia, ¿no? O sea, hay una cosa de qué es la iglesia y una cosa de qué hace o qué debiera ser una iglesia, ¿no? Pero en nuestro mundo, en nuestra sociedad, siempre está la pregunta, ¿dónde conocemos a Dios? ¿Dónde podemos conocer? ¿Dónde buscamos a Dios, ¿no? Algunos dicen en la naturaleza, y sobre todo en un momento como este del año, donde empezamos un fin de semana largo, muchos de nosotros vamos a salir quizás al campo, vamos a visitar familia. Y aquí empieza el discurso, yo conozco a Dios en la naturaleza, ¿no? Mira, cuando yo estoy en la naturaleza, siento a Dios. Otros dirían, cuando yo voy a esta procesión o a este templo específico, ahí siento a Dios. Voy a este evento, a esta conferencia, a este concierto, siento a Dios. Hay gente que dice, mira, cuando yo escucho a Johann Sebastian Bach, que a mí me encanta, siento a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde entonces podemos realmente encontrarnos con Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde encontramos a Dios en este mundo que parece ir en la dirección contraria a Dios? Otras personas van a decir, lo que pasa es que hay que ir a Tierra Santa. Porque me acuerdo cuando nosotros tuvimos el privilegio de estar en Tierra Santa, en Jerusalén, Tierra Santa, Santa no tiene mucho, excepto que el Señor Jesús pisó ahí, pero hasta ahí llega su santidad. Y estuvimos en el Santo Sepulcro, se llama, ¿no? Y estando allí, salíamos, y, un tema muy interesante, pero por mucho que yo hacía, echaba a andar, intentaba meterle carbón al fuego, decía, bueno, no sé si siento algo muy especial. Y la gente salía diciendo, ahora sí siento a Dios, ahí se siente a Dios, me decía un mexicano, ahí sí que se siente a Dios. Y decía, no sé si yo sentía a Dios, no te podría decir con tanta vehemencia. ¿Dónde está Dios?
¿Dónde encontramos a Dios? Esa era la pregunta que se estaban haciendo los cristianos, justamente en el contexto de Lucas, estando ahí en Jerusalén. Recordemos que el hecho está escrito por Lucas. Están en la ciudad del templo, están conscientes de que supuestamente allí debe estar Dios. Están en medio de una cultura que ofrece a diestra y siniestra encuentros con los dioses. O sea, por un lado, los judíos dicen, aquí está Dios en el templo, en un edificio, bajo nuestra administración, ¿no? Por otro lado, están los romanos que dicen, encuéntrense con los dioses por medio de estas distintas estatuitas que te vamos a vender en nuestras distintas sucursales, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarnos con Dios? Hoy día vamos a ver justamente en Hechos 2. Hechos 2 tiene muchísimo que decirnos. Déjenme darles algunas cositas respecto de Hechos 2 que vale la pena revisar. Hechos 2 se divide grosso modo en tres partes y me pareció adecuado hacer comentarios breves, pero sí importantes de los tres. Hay mucho que decir, está lleno de referencias, ¿ah? Pero no podemos hacerlo por un tema de tiempo. Em, y, pero bueno, les animo a concentrarse acá. Si alguien quiere saber más, hay muy buenos comentarios de Hechos que también puedo facilitarles. Me parece que el de F. Bruce es uno de los mejores y parece que están en castellano ya. Deja mirar la primera sección, el verso del 1 al 13, ¿no? El primer relato de Hechos 2. Y aquí se nos narra Pentecostés, lo que en los cristianos celebramos como Pentecostés, que sería la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, en el contexto, digamos, en ese momento en que esto está ocurriendo, no estaban celebrando la venida del Espíritu Santo, sino que estaban celebrando algo más. Algo que se llama la fiesta de las semanas. Y la fiesta de las semanas era una fiesta que se llevaba a cabo, si no me equivoco, son 50 días. Pentecostés, siempre me confundo, no me acuerdo si son 5 semanas o 50 días, pero bueno. 50 días, dice Juan Carlos, bueno, son 50 días, creo, después de la Pascua, ¿no? Después de la Pascua. Y en ese contexto se celebra la entrega de la ley. Ya en este tiempo, perfecto, o sea, son las dos cosas, gracias por la aclaración. En ese contexto se entrega, ¿no? La ley, se celebra que, básicamente celebra lo que nosotros vimos hace unas semanas atrás, con Éxodo 19 y 20. Cuando Dios en el monte Sinaí se encuentra con su pueblo y le dice, ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Allí esto se conmemora. Aquí es como que celebran, así como nosotros estamos celebrando el 18 de septiembre, cuando Chile comenzó de alguna manera a gestarse, ellos celebran la fiesta de las semanas. Lo que están celebrando es su identidad. Aquí comenzó realmente el pueblo de Israel. Comenzó cuando Dios se puso ahí delante de nosotros y nos dijo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Así que eso es lo que están celebrando. Esto, para los que quieran después revisarlo, es algo que surge en el periodo intertestamentario y se considera como el aniversario de la ley, digamos, el aniversario de la Constitución de Israel. Hay varios textos neotestamentarios que hablan de esto, como Jubileos, Pesajim, Midrash, etc. Hay varios de esos. Em, pero habiendo dicho eso, además está este contexto simbólico de, bueno, no quiero ahondar en el relato mismo, porque todos lo conocemos, ¿cierto? El Espíritu Santo viene en lenguas, comienza a haber unas lenguas de fuego sobre las cabezas de los creyentes, y aquí es donde nos perdemos, porque pensemos, bueno, ¿qué pasa con esto? Yo me acuerdo que conocía una banda punk cristiana que se llamaba Viento Recio. Pero se pierden algunos de estos simbolismos, ¿no? El viento y el fuego son símbolos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que durante el tiempo en el ejército, durante el día, lo que iba delante de ellos era una suerte de columna de viento, columna de humo? Y en la noche, una columna de fuego. Y el fuego tiene este constante referencia a la presencia de Dios. Es Moisés que se encuentra con la zarza ardiente. Allí es donde está la presencia de Dios. Perdón, Israel se encuentra en el Éxodo con la columna de fuego. El pueblo de Israel aún se va a encontrar con una montaña que básicamente está ardiendo en fuego en el Sinaí. Así que consistentemente el fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Acuérdense también de Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías empieza a competir con los profetas falsos y dice que moja todo este altar y dice que el Señor venga y lo queme? Y de nuevo la presencia y la intervención divina tiene que ver con una columna de fuego que desciende del cielo y consume al toro que me parece que tenían ahí. Así que los primeros 13 versículos de Hechos están diciendo, afirmando que el Dios del Antiguo Testamento, que antes habitaba en un tabernáculo, que antes habitaba en un templo, ahora habita en un pueblo, en este Israel restaurado que Lucas va a llamar iglesia. Ese Israel restaurado, Lucas lo va a llamar iglesia, ¿sí?
Oye, me acabo de dar cuenta de que hay alguien que me está pidiendo el link y no lo tiene. Pucha, qué lata. Perdón, déjeme dar deme un minuto, perdón por la interrupción. Listo, enviado. Entonces, el segundo relato va del verso 14 al verso 36 y es la explicación de Pedro de esto que todo el mundo ve, ¿no? O sea, por un lado está el fenómeno, digámoslo así en términos sociológicos, el fenómeno, lo observable. Lo segundo es cómo se explica el fenómeno. Y aquí llegamos a algo que es muy importante que alguien dijo, me parece que Patricia, no, alguien más, Juan Carlos lo mencionó, ¿no? Este tema de la Biblia, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros la Biblia? Pucha, algunos dirían, ustedes, los cristianos protestantes, son medios bibliocéntricos, bibliólatras, dicen, ¿no? Porque consideran a la Biblia más importante que a Jesús. Y en un sentido, bueno, pueden tener razón con las críticas en algunos sentidos, siempre que hay que aceptar algo, ¿ah? Pero en un sentido, la razón de eso es justamente está explicada acá. Y es que para nosotros el fenómeno no es suficiente. El fenómeno observable siempre va a ser interpretado de alguna manera. O nosotros lo interpretamos desde nuestra cultura, con nuestras presuposiciones, o permitimos que los discípulos autorizados por Jesús como testigos oficiales nos lo interpreten. La Biblia es tan importante para el mundo protestante no porque sea un libro particularmente espectacular, bueno, lo es, pero no per se, ¿no? Sino que porque preserva el testimonio apostólico. En la Biblia tenemos las palabras de los apóstoles que fueron designados por Jesús como testigos oficiales de él. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, es que la tradición de nuestra iglesia dice que, perfecto, pero ¿y qué dicen los apóstoles respecto a eso? Y aquí tenemos lo que los apóstoles están diciendo respecto del fenómeno. Esto es lo que ocurrió, versos del 1 al 13, versos del 14 al 36, es la explicación de Pedro. Y la manera de explicarlo de Pedro es bastante interesante. Pedro explica todo, refiriéndose a Joel 2. Una profecía donde Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, había prometido derramar su espíritu sobre su pueblo. Y es interesante porque no promete derramarlo sobre algunos nomás, sino sobre todos. Está vinculada también esta profecía a Ezequiel 36, donde Dios promete que haría un nuevo pacto, un pacto con Israel, que traería consigo el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo su pueblo. En el contexto de Ezequiel, además, esto es un pacto particularmente monergista, esta palabra teológica, ¿no? Se habla de monergismo y sinergismo, es decir, el monergismo donde la obra, ergo, significa obra, erga en realidad, y mono es uno, ¿no? Entonces la obra, el trabajo es de uno, y en otro es un trabajo conjunto. O sea, eh, si es que el pueblo del antiguo pacto, Israel, tenía un rol en este pacto, parece que ese rol es bastante disminuido en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto prometido en Ezequiel, entre Ezequiel 36 y 37, ¿no? El nuevo pacto es monarquista, es algo que depende mucho más de Dios que de los esfuerzos humanos. Y allí Dios promete hacer un nuevo pacto con Israel que traería consigo el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo su pueblo. No tan dependiente de Israel, sino más bien dependiente de Dios y su carácter. Pedro explica que cuando explica Pentecostés, dice que los últimos tiempos han llegado. Muy curioso, muy problemático para muchos de los cristianos de hoy día. Los últimos tiempos han llegado, no estamos esperando los últimos tiempos. No es que un día llegarán, no miramos hacia adelante ni las noticias, no prendemos CNN para ver a ver si es que llegan o no llegan hoy día. Los últimos tiempos han llegado desde el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque sus testigos oficiales lo dicen. La autoridad de la palabra de Dios, por medio de los testigos dejados por Jesús, dice que los últimos tiempos ya están aquí. Eso es lo que está pasando según Pedro. Y estos judíos, discípulos de Jesús, son el nuevo pacto, el nuevo pueblo del pacto. Muy curioso, ¿no? Son judíos todos ellos, ¿cierto? Pero son el nuevo Israel de alguna manera. Ellos son los que reciben el Espíritu porque Jesús lo derramó, versos del 32 y 33 dicen. No es muy interesante porque, por un lado, Pedro está diciendo que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. La promesa de Joel dice que Dios, el Señor, Yahvé, derramará es el Espíritu, su Espíritu. Y sin embargo, el verso 32 y 33 dicen que es Jesús quien derrama el Espíritu. Bueno, entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro verdadero y eterno Dios, el mismo del Antiguo Testamento. Ahora, entonces, Jesús ha derramado el Espíritu para constituir el nuevo pueblo del pacto. Un pueblo
o un pueblo renovado, quizás, ¿no? Este es Israel. Recuerden que todos los que están ahí son judíos. Son judíos que vienen de distintos lugares porque había ocurrido la diáspora. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada, me parece? Que hablamos de que los judíos en el tiempo, o quizás antepasada, hablamos después del exilio, los judíos se dispersaron, a eso le llamamos la diáspora, sobre todo en las comunidades griegas, ¿no? Y después volvían, y por eso hablan otro idioma ahora. De hecho, los mismos judíos que están en Jerusalén ya no hablan hebreo, a estas alturas hablan primordialmente arameo, que era el lenguaje que aprendieron en Babilonia. Los que volvieron venían de Babilonia, hablaban arameo, la mayoría hablan griego, otros hablan distintos idiomas, por eso hablan distintas lenguas, pero son todos judíos. Es una fiesta judía. Entonces, estando en la fiesta judía, Jesús derrama el Espíritu Santo y de alguna manera declara una renovación de Israel allí con Yahvé en Cristo, em, reuniendo al nuevo pueblo del pacto, Israel, ahora conocido como la Iglesia. El tercer relato es el broche de oro porque Lucas nos describe a este pueblo del nuevo pacto donde Dios mismo habita. Este pueblo no es un lugar, tampoco es una nación, no es ni un evento, ni una etnia, ni un estado, a pesar de lo que muchos crean. Tampoco es ningún tipo de organización, ¿no? No es una denominación, es una familia, primordialmente una familia. Los versos 44 al 47 describen esto, ¿no? Muchos han querido leer este texto como una justificación para ideas socialistas o marxistas dentro de la iglesia, pero Lucas está haciendo otra cosa acá. Aquí el problema es cuando leemos con nuestros ojos modernos y dejamos de ver lo que es la intención original. Lucas está vinculando a este pueblo del nuevo pacto con lo que el pueblo del antiguo pacto siempre debió ser, ¿no? Habían promesas que tenían que ver con... a ver si estoy bien aquí. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Ok, perfecto, perdón. Vamos a poner un poquito más. Ahí sí. Ok. Entonces, perdón, me distraje. Hay muchas referencias a lo que el pueblo del antiguo pacto debía ser. Em, Esto, por ejemplo, Deuteronomio 15:4. A ver si es que alguien nos puede leer Deuteronomio 15:4. El primero que lo encuentra, activa su micrófono y nos lo lee, por favor. ¿Alguien? Deuteronomio 15:4. Lo tengo. Vamos, Josefo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Entonces, en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, las necesidades debieran haber estado cubiertas. No debieran haber pobres. No debiera haber gente que no tuviera que comer o con qué abrigarse o dónde recostar la cabeza, dónde dormir. No debieran haber personas en situación de calle, ¿no? Dentro de Israel. Y sin embargo las habían. ¿Se acuerdan de el mismo Evangelio de Lucas? Lleno de referencias a personas que están en la calle pidiendo porque no tienen que comer, pidiendo porque no tienen cómo vestirse, etc. Entonces, el Israel ha sido llamado a vivir de una manera, volviendo a lo que decía Patricia al comienzo, ¿no? Y no ha vivido de esa manera. Ahora, ¿quién está viviendo de esa manera? La iglesia. Es la iglesia en la que todos comparten. Y por lo tanto, el punto no es que todos comparten, no es un discurso, no es un panfleto marxista. El punto es que allí no hay necesidad. El punto es que nos hacemos cargo comunitariamente, como si fuéramos una tribu, de que a nadie le falte nada. En medio del pueblo donde Dios habita, no habrá necesitado. Ahora, la descripción de Lucas es más larga, no nos quedemos ahí pegados con el sonsonete del marxismo. Oh, no, marxismo. Porque Lucas habla de una red de relaciones de mutuo cuidado. Es muy interesante este tema en el siglo XXI porque hasta hace poquito, ¿se acuerdan ustedes que la carrera que hoy día se llama servicio social, hace unos años se llamaba asistencia social? ¿Se acuerdan, no? Los que peinan canas sabrán. ¿Por qué se cambió esto? Porque nos dimos cuenta de que la asistencia social, es decir, asistir, dar, proveer recursos, no es una solución a la sociedad, al problema social. Lo que falta son vínculos. Y por eso es que hoy día llamamos trabajo social, que tiene que ver con vincular socialmente a esas personas, no solamente con recursos, sino que sobre todo con la mejor relación que es la comunidad. Y esto es lo que está diciendo Lucas, 2000 años antes, muy adelantado a su época. Está diciendo que para poder saciar y cuidar las necesidades de una persona,
Se necesita una red de relaciones de mutuo cuidado, una red de personas que se entienden a sí mismas como una tribu y que pagan el costo de cuidar, de proteger y de proveer a los de su propia tribu, la tribu de Jesús. Entonces, nos lleva de vuelta a esta promesa clave de 2 de Samuel 7, cuando Dios le dice a David que él le edificará una casa o le construirá, le dará una casa, una dinastía, ¿no? Y eso es lo que tenemos de repente aquí en Hechos 2. Una familia que surge del descendiente de David, una casa que surge del Mesías, un rey davídico que va a reinar para siempre. Pero no solo eso, sino que además una casa donde Dios mismo habita, como el templo que David quería construir a Dios. Así que en medio de nuestra cultura pluralista, que apunta para todos lados en búsqueda de Dios, ¿cierto? Vámonos ahí al yoga, a la meditación trascendental. No, lo que pasa es que yo lo encuentro, un amigo me decía en el LSD, ¿dónde realmente podemos encontrarnos con Dios? Lucas responde con fuerza. El lugar donde Dios habita, el lugar donde podemos encontrarnos con Dios es en la iglesia de Cristo. Ese es el nuevo templo. Ese es el lugar donde encontramos el cielo en la tierra, en la iglesia de Cristo. Lucas escribe al pueblo de Dios en medio de la tensión con el judaísmo y con el mundo pagano, porque mientras los romanos ofrecen dioses a diestra y siniestra y los judíos afirman que Dios solo habita en el templo, Lucas escribe para animar a la iglesia a no ceder, a continuar siendo quienes son y volviendo a ser definidos por esta definición o por ninguna otra. Son un campamento celestial en medio de la tierra, creada con el propósito de que el mundo pueda encontrarse con Dios entre ellos. Y quizás no sabemos esto, pero los primeros lectores de Lucas, quizás no sabemos si lo sabían o no, ¿eh? Pero el templo cayó el 70 después de Cristo. Un par de años. Quizás ya había ocurrido, quizás todavía no ocurría, en un par de años iba a ocurrir después de la escritura de Lucas. La teología judía todavía no ofrece una explicación satisfactoria a esto. ¿Qué hacemos si Dios ya no está ahí? Si el templo no está ahí, Dios, ¿dónde está entonces? Los judíos se dividen en su propia respuesta de esto, pero Cristo no. Cristo lo ofreció. El templo ha sido reemplazado, por eso ya no está ahí. Por eso para los cristianos ya no es un problema que el templo no esté allí. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Nosotros somos el pueblo donde Dios habita. Nosotros somos la familia de Dios y los representantes de Dios para gobernar debajo de Dios y contribuir al cosmos, incluso en medio de la antigua humanidad. Así que, hermanos, los voy a dejar hasta allí con la reflexión de Hechos, pero sí creo que es importante decirlo, ¿no? Sin ser arrogantes, tenemos que recordar que Dios nos ha hecho colectivamente su lugar de habitación. Nosotros, la iglesia de Cristo, las comunidades, por eso es tan importante pertenecer a una comunidad. Muchas veces, todo el tiempo, las comunidades son imperfectas. O tienen problemas teológicos, tienen problemas relacionales, o tienen problemas de cualquier tipo. Pero el peor lugar para buscar a Dios es fuera de la iglesia. Necesitamos estar en comunidades de fe que busquen a Cristo. Con toda su imperfección, es mejor que estar fuera. Así que, hermanos, vamos a ir a nuestro tiempo ahora de reflexión y pensar juntos en este ejercicio que queremos hacer. Ya que hemos visto Hechos 2 y estoy seguro de que quedan muchas preguntas, ¿eh? Pero ya que hemos visto Hechos 2 me gustaría que ustedes me ayudaran ahora respondiendo esta pregunta. Y es un ejercicio que quiero darles. A ver si es que vuelvo a mis apuntes que se me perdieron. Ahí está. Supongamos que te encomiendan tu denominación, si eres de alguna denominación, o tu iglesia local. Te dice, mira, estamos escribiendo un nuevo catecismo. Para los nuevos miembros queremos ofrecerles un sistema de preguntas y respuestas para que sepan qué responder y qué pensamos de los distintos temas. Una declaración de fe o un catecismo. Y te dicen, queremos que tú escribas la pregunta, ¿qué es la iglesia? Quiero ahora que pasemos 5 minutos ahí donde estás, anotando, pensando y escribiendo. Si te, si te encargaran responder esta pregunta para el catecismo de tu iglesia o tu denominación, ¿qué responderías? ¿Qué pondrías como la respuesta correcta de qué es la iglesia? Vamos a tomarnos 5 minutos y compartimos en grupitos. Voy a dejarlo ahí en el chat para que todos lo tengan, ¿ok?
Bien, vamos terminando nuestro tiempo. Nos quedan 30 segunditos. Y espero que todos vayan terminando entonces de escribir su definición. Si fuera un... Ahí terminó el tiempo. Lo logramos, que pica la música que le ponían. Chistoso. A ver si es que puedo parar esto porque ya estamos listos. Ok, muchas gracias. Espero que lo hayas tenido ahí. Guárdalo, tenlo a mano porque lo vamos a revisar. La idea es que tengamos este tiempo de este ejercicio en grupitos y cuando llegue ese momento de hacer los grupitos vamos a necesitar echar mano de eso. Lo queremos revisar, ¿no? Y aquí quiero ser muy enfático. Yo tengo una cultura denominacional muy acostumbrada al feedback, a la retroalimentación. En el seminario, cuando tú presentas un sermón, te dan retroalimentación tus compañeros también. Y en nuestras iglesias locales predicamos y siempre estamos preguntándonos, bueno, ¿qué nos pareció esto? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo mejorable? Entonces, no se me ofendan, ¿ok? Es un ejercicio que nos hace bien, nos hace muy bien revisar si quizás hay algo que necesitamos ajustar de nuestras definiciones, algo que nos faltó, algo que podemos sumarle, o quizás algo que sobró y que necesitamos sacar, ¿ok? Nos va a hacer bien ese ejercicio y esa conversación respetuosa entre hermanos. Habiendo dicho lo anterior, a ver, sí, habiendo dicho lo anterior, me pasó que me quedé pendiente con varias preguntas. Y antes de avanzar al ejercicio, quiero ofrecer respuestas a algunas de las preguntas que han llegado. Si alguien quiere agregarla, la puede ir agregando también preguntas. Dentro de la estructura de la iglesia, dice Claudio, para reemplazar el concepto de ministerio, ¿se puede adoptar el nombre y concepto de pastorales como áreas de acciones de una iglesia? Me da la impresión de que la palabra en que, o sea, la manera en que el mundo evangélico usa la palabra ministerios es equivalente a la manera en que el mundo católico usa pastorales. Los evangélicos dicen, tenemos un ministerio, el ministerio de la tercera edad o el ministerio de jóvenes, pero los católicos dirán la pastoral de jóvenes o la pastoral de ancianos, ¿no? Entonces parece que son sinónimos. Ahora, en términos estructurales, yo creo que la pregunta es más profunda. A ver si es que encuentro rápidamente un artículo que yo escribí hace un tiempo. em, eh, que habla justamente de eso. Lo quiero dejar acá porque creo que vale la pena. Se llama Una propuesta para cultivar iglesias misionales. Se las voy a dejar acá en el chat, ¿ya? A ver, ahí. Y voy a ofrecer allí una respuesta más concreta y correcta, porque creo que el problema no es simplemente el cambio de nombre, hermano. Creo que muchas veces tenemos estructuras que no están diseñadas para salvaguardar, en primer lugar, nuestra identidad y en segundo lugar, nuestra misionalidad, o sea, nuestra actividad, que realmente las estructuras que tenemos están al servicio de que resguardemos quiénes somos, de que realmente hagamos lo que tenemos que hacer, o están ahí porque las heredamos, siempre se ha hecho, mira, así lo vi. Mi impresión, estando en una denominación con hartos años ya, es que la manera en que nos vamos a acostumbrar a usar da lo mismo el término, ¿eh? El concepto es lo importante, lo que está detrás, es usar una división, sí, no sé si decir división, pero una especificidad del servicio en la iglesia que no necesariamente está en línea con la identidad de la iglesia, ni tampoco con la misión de la iglesia. Y eso es crítico, crítico. Porque finalmente una estructura problemática, una estructura inadecuada, va a llevarnos a deformar nuestra identidad y nos va a evitar hacer lo que deberíamos hacer. Así que esa sería mi respuesta, hermano querido. Claudio, yo creo que es una pregunta gigante y que requiere más que simplemente cambiar un par de palabritas. Hay que cambiar las estructuras de la iglesia y asegurarnos de que esas estructuras siguen haciendo lo que deberían hacer. Y si no sirven, si no nos conducen a cultivar nuestra identidad y a llevar a cabo nuestra misión, entonces quizás hay que sacarlas por mucho, muy tradicionales que sean. Claudio mismo también pregunta, ¿se puede considerar una iglesia centro de adoración cristiana? Yo no conozco esas iglesias, hermano, así que no puedo darte una respuesta al respecto. Em,
Y no sé si es una respuesta que aún si la conociera, porque estoy pensando en otros ejemplos de cosas que yo conozco, ¿no? No sé si yo tampoco me animaría tan rápidamente a saltar a decir no o sí. Creo que hay algunas que son respuestas fáciles, no sé, por ejemplo, eh, los mormones y los testigos de Jehová, para mí son más fáciles. ¿Por qué? Porque niegan la deidad de Cristo. Y si no tienen a Cristo, no reconocen a Cristo en su plenitud, entonces partimos re mal. No hay muchas posibilidades de constituirse como iglesia cristiana. De hecho, en general, los cristianos de las tres tradiciones grandes, protestantes, ortodoxas y católicos, van a decir de frentón, ellos no son cristianos, no se suscriben a los credos primitivos. Pero yo no sé de ellos, no conozco suficiente. Sin embargo, sí debo decir que muchos de los que sí se suscriben doctrinalmente los creo, pucha, viven vidas y de nuevo, esta cosa de la identidad con la actividad, si tengo una arrogancia teológica que me lleva a una inactividad, a desobedecer la Biblia de manera sofisticada, ¿de qué me sirve, digamos? Así que no sé, pero tendría mucho cuidado de llamar a otros y decir, no, no son cristianos, no es iglesia, así que yo creo que ahí nos perdemos harto. Yo personalmente prefiero ser caritativo con ellos y humilde porque sé que mi iglesia, mi tradición, carece de muchas cosas, es muy débil en muchas áreas y por lo tanto, y sigo viendo a Jesucristo presente en nosotros. Por lo tanto, cuando pienso en otras tradiciones, digo, no estoy de acuerdo con ello, estoy muy dispuesto, nosotros confesionalmente diríamos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana para el anglicanismo es una iglesia que está en error, ¿no? Ellos van a decir de los protestantes, son hermanos en error también. Usamos un lenguaje parecido, pero seguimos diciendo, son iglesia. Seguimos considerando que ese bautismo es válido, porque está hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, creemos, tenemos diferencias, claramente, pero de ahí a llamar no iglesia es un poco, hay una distancia. Así que yo, personalmente, tengo una tradición donde somos muy bien cuidadosos con eso. Otra pregunta más que está ahí dice, ¿cómo entendemos que la iglesia reina juntamente con Cristo? ¿Cómo debe percibirse la iglesia en relación con el cosmos actualmente? Esta es una pregunta gigante, Josefo. Yo acabo de terminar de articular la nueva serie de predicaciones para nuestra iglesia que se llama Vocación, y vamos a hablar de esto, de cómo, sobre todo la primera parte de la serie, cómo la iglesia, cuál es el lugar de la iglesia, ¿no? ¿Qué debería estar haciendo? Em, Déjame ir con la primera. ¿Cómo entendemos que la iglesia reina juntamente con Cristo? En primer lugar, creo que ahí hay una palabra sofisticada que usó Juan Calvino, que fue proléptico. Lo entendemos prolépticamente. Entendemos que hoy día no gobernamos sobre nada. Yo, con suerte, reino. No sé si escucharon algunos gritos de mis hijas, pero hasta ahí, ni ahí llega mi autoridad de gobernar. No soy muy capaz en ese sentido. Em, el Señor es misericordioso, ¿no? Pero en cuanto a nuestro gobierno, se refiere al futuro. La promesa de Daniel 7, por ejemplo, o el libro de Daniel en general, del 7 al 12, y en particular de Apocalipsis, ¿no? De que gobernaremos junto con él, es futura. Se refiere a la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo para reinar sobre el universo, para traer su orden, restaurar el shalom, el orden creacional. Y en ese orden, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se habla de que nosotros gobernaremos, reinaremos junto con él. Entonces, cuando hablamos de la iglesia reinando juntamente con Cristo, estamos hablando de literalmente un mundo, una sociedad que funciona gobernada por Cristo mediante sus agentes, es decir, los cristianos. ¿Sí? ¿Cómo debe percibirse la iglesia en relación con el cosmos actualmente? Me encanta. Uno tiene que entender su naturaleza. Génesis 1, ¿se acuerdan de Génesis 1? Cuando vimos Génesis 1. Génesis 1 habla de personas que el ser humano ha sido creado para gobernar, para cultivar. Por lo tanto, el cosmos está allí para que nosotros lo cultivemos. Es un potencial que nosotros tenemos que explotar, de nuevo, como imagen y semejanza de Dios, como representantes de Dios, pero de acuerdo con el carácter de Dios, para cuidar y cultivarlo. Sin embargo, también vivimos en un mundo caído, porque eso está escrito antes de la caída, ¿cierto? Y ahí es donde textos tan importantes como Jeremías 29 vienen a mente, cuando Jeremías le habla al pueblo que está en Babilonia y dicen, tengan hijos, construyan casas, cultiven y bendigan a la ciudad. Y ese es nuestro rol. De alguna manera, que nuestro estilo de vida demuestre tangiblemente la superioridad de la belleza del reino de Dios para aquellos que están fuera del reino de Dios. La superioridad de la belleza de la nueva humanidad, de lo que Dios quiere hacer por medio de la nueva humanidad
en medio de la antigua humanidad, en medio de la rebeldía de la antigua humanidad, en un mundo que dice, voy a decirlo con todas sus letras, en un mundo que dice el capitalismo es mejor, en un mundo que dice el marxismo es mejor, o el wokismo es mejor, ¿no? En un mundo que tiene distintas ideas de lo que es mejor, el cristianismo dice Jesús es mejor. Y déjame mostrar, no sé, que no sea simplemente un discurso vacío, sino que realmente algo tangible, algo que podemos demostrar, algo que de alguna manera se saborea, se toca, se come, se ve, ¿no? Y eso creo que los que mejor lo han entendido en la historia son los artistas cristianos, ¿no? El arte cristiano está lleno de esas referencias. Me acuerdo que veíamos hace unos años, mi esposa es profesora de música, veíamos un documental de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian era cristiano, era protestante. Y había un ateo en una orquesta que decía, cuando yo toco las piezas de Johann Sebastian Bach, me cuesta negar a Dios. La belleza hace algo especial. Creo que los cristianos, los artistas han entendido mejor eso que muchos del resto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta serie, por eso no me quiero entusiasmar ahora, pero los negocios, la educación, la política, el derecho, la medicina, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, todas son maneras en las que los cristianos estamos llamados a contribuir a la ciudad para demostrar que la nueva creación, que una humanidad guiada por Dios es mejor que una humanidad en rebeldía a Dios. ¿Sí? Así que creo que así debería percibirse la iglesia en relación con el cosmos actualmente, como agentes en primer lugar, como nueva humanidad llamada a gobernar de parte de Dios para la bendición del mundo, y en segundo lugar, como un agente restaurador. Por eso es que Jesús va a hablar de ustedes son la sal y la luz, ¿no? Y la sal era este elemento, hoy día diría Jesús, ustedes son los refrigeradores, porque eran este elemento preservante, ¿no? Entonces, frente a una sociedad que muchas veces, una y otra vez, está pudriéndose, en los cristianos, no es la fe, no son los dogmas, es la comunidad de fe cristiana, debe venir y ponerse los pantalones, ponerse la camiseta y decir, Señor, vamos a servir para tu gloria, para mostrarle en medio de la putrefacción que somos nosotros los que detenemos eso, somos la luz en medio de la oscuridad, somos la sal en medio de un mundo de putrefacción. ¿Sí? Así que creo que por ahí va mi respuesta, hermano. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta antes de avanzar. Si no, vamos al ejercicio que les prometí. ¿Ya? Vamos a arrancarnos al ejercicio entonces. Y si a alguien se le ocurre una pregunta, la puede lanzar. Daniel, mandé una. Ah, no encontró la mano, perdón, hermano. No encontró la mano y quería decir que cuando leí Marcos para el trabajo vi un video que hablaba de Jacob cuando soñó con una escalera al cielo y se durmió sobre una roca que al despertar le derramó este aceite de unción y llamó a ese lugar casa de Dios. Y los israelitas construyeron el tabernáculo en el desierto. A ver, y los israelitas, ¿sí? Construyeron el tabernáculo en el desierto. Eso creo que es la iglesia, pero para mí lo hacen los hermanos en cualquier lugar donde nos juntamos a adorar a Dios y hablar de la palabra del Señor. Me costó entender, no sé, me parece que es un comentario, ¿no? Y efectivamente hoy día lo que vemos en la iglesia creo que tiene que ver con qué es la iglesia. Efectivamente la iglesia hoy día es un ente, eh, podríamos decir plurinacional, ya que estaba de moda la palabra, ¿no? Es un pueblo constituido por distintas etnias, distintas naciones. Y no se nos pide sernos judíos o israelíes para formar parte del pueblo de Dios, sino que podemos celebrar el 18 y comer empanaditas ricas, pero bailar cueca, pero seguir celebrando a nuestro buen Dios. A ver si Daniel después quiere aclararnos la pregunta, sería súper bueno. Vamos a ir al ejercicio entonces. Si usted le fue tan bien al catecismo que escribiste, ¿cierto? Que lo escribiste ahí en 5 minutos, le fue tan bien al catecismo, por todo el mundo fue reconocido, así que te llaman de una casa editorial y te dicen, mira, estamos haciendo una mesa de diálogo ecuménica. Queremos hacer una declaración conjunta del mundo cristiano, católico, romano, ortodoxos, protestantes de distintas tradiciones, y queremos hacer esta declaración pública para definir qué es la iglesia delante del mundo. Ahora vamos a hacer grupitos y vamos a apartar 20 minutos para compartir estas respuestas que ustedes ya escribieron y llegar a un acuerdo, a una definición unificada, ¿no? La idea es que ahora, entonces, juntos discutan y complementen sus respuestas para llegar a la respuesta de qué es
la iglesia cristiana. ¿Qué es la iglesia cristiana? La misma pregunta, pero ahora en esa conversación me imagino que hay distintas, bueno, no me imagino, sé que hay distintas tradiciones aquí representadas, así que la idea es que se complementen, que se corrijan, que tengan estas conversaciones y lleguen con la definición. ¿Ok? Así que somos en este momento 32 participantes. Vamos a repartirnos en, digámoslo así, 6 grupitos para tener más o menos 5, como les 7 para tener 4 o 5 por cada grupo. ¿Ok? Y ujú, voy a permitirle, súmense a los que estén, a los grupitos que estén vacíos, o perdón, que los que se vayan llenando. La idea es que tengamos unos 4 o 5 máximo por grupo. Ya se pueden ir sumando ustedes mismos. ¿Ok? Si no, los voy a ir asignando yo. Si no puedes sumarte al grupo. Bien, varios ya se están metiendo en los grupos. Si hay alguien que necesita ayuda, me avisa y yo le asigno un grupito. Envíame a mí a la sala 7, porfa. Ahí vas. Los que están en esta sala o la salón principal, la idea es sumarnos a los grupos. Si es que no lo consigues hacer, avísame porque eh, vamos a tomarnos unos minutos para tener estas conversaciones en grupo y es re importante que participemos. Si no puedes, se entiende. Yo voy a apagar mi cámara ahora, así que si es que quieres que te vincule, que te envíe a un grupo, avísame al tiro.
Bien. Veo que volvieron al menos un grupo. ¿Cómo les fue? Bien, ¿Cómo nos fue estuvo ese súper ejercicio? bien. Yo me salí de la clase sin querer en vez de la sala. ¿De la sala? Sí. Bueno, qué bueno que volvieron. Y ahí está volviendo el resto. Vamos a compartir nuestras preguntas y respuestas. Bueno, nuestras respuestas. ¿Estamos todos? Todavía no vuelven todos. Ah, bueno, la conversa parece. Perfecto. Wow, parece que. Ahí sí. Súper. Ahí sí. Ahí sí vuelven todos. Perfecto. Bien. Veo que ya varios están de vuelta. ¿Cómo les fue en el ejercicio? A ver si compartimos la respuesta. Estamos en el consejo editorial de la nueva publicación del gran declaración de qué es la iglesia para el mundo. A ver, los grupos. ¿Quién va con el grupo uno? Un representante del grupo uno que nos cuente. ¿Qué es la iglesia según el grupo uno? Habían 5 en el grupo uno, yo los vi, así que tienen que. No se pueden quedar callados. A ver, los tengo acá. Plenamente identificados. Si no hay dedocracia, ¿eh? Pero Robert, Juan Carlos. Sí, ya Juan Carlos. No, pero si no, yo puedo decir algo también. Digo, Ya, ok, perfecto. pero voy a matar lo que yo tenía y ahí me van ayudando. Para nosotros, bueno, la iglesia es la comunidad de pecadores restaurados y apartados por Cristo para vivir vidas que glorifiquen su nombre, proclamando su mensaje de salvación a un mundo caído y siendo consecuentes con la fe que se le ha concedido. Creemos que es importante en la comunidad de creyentes, el hecho que lo discutimos, el hecho del discipulado también, que es importante porque eh, al llegar personas nuevas, ¿cierto?, a nuestras iglesias, vienen con el deseo de conocer a Cristo. Y muchas veces por nuestro letargo, muchas veces solemos dejar de lado lo importante que es el discipulado persona a persona. Creo que es una manera muy importante de mostrar misericordia de parte de Dios, Mm, involucrarte con la gente, ¿ah? Permitirte que ellos te escuchen, ganarte la confianza en ese sentido, porque no es fácil hacerlo tampoco. Todos llegamos con todos nuestros contextos de vida. Así que nosotros creemos que es importante el discipulado y como Dios también nos ha capacitado por medio del estudio de la palabra en las distintas comunidades durante la semana, no solamente quedarnos con el domingo, el sermón, sino que trujarlo durante la semana y, digamos, desde nuestras propias vidas y vivencias, digamos, capacitarnos, ¿cierto? mm. Deseo de ir más allá. Eso digo. Súper, Cristian, muchas gracias. Buenísimo, me gustó esta idea, por un lado, de la identidad estática, ¿no? Hay algo que somos y siempre seremos, ¿cierto? Hay algo eterno, pero hay una identidad dinámica. Tiene que ver con lo que estamos llamados a continuamente hacer. Una dirección de nuestras vidas. Me encanta, fantástico. Gracias, hermanos. A ver, el grupo 2, cuéntenos. Grupo 2, ¿qué es la iglesia para ustedes? Hola, voy a hablar yo con Samuel, la... gracias. Sí. Bueno, en nuestro grupo hubo como un poquito de consenso, un poco unánime con respecto a algunas cosas. Ujú, Eh, Como por ejemplo, definimos un poco la iglesia, después voy a dar una escritura que usamos, pero una comunidad de personas con el mismo Señor, que vendría siendo Dios Padre, la misma fe en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que viene a habitar en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y una misma esperanza que viene dada por la resurrección de Cristo y en base a eso también tener la esperanza futura de estar con Él en el cielo, ¿no? Ahora, la función de la iglesia viene a ser para el perfeccionamiento de los santos, para el crecimiento del cuerpo de Dios y también para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. ujú. Eh,
Y la base de la escritura que usamos, no sé si da el tiempo para leerlo, profe. Quizás la referencia. Ya, Efesios 4, Efesios capítulo 4, Ujú. donde hace referencia un poco a esto mismo, con respecto a la misma fe, el mismo Dios, y también habla un poco de este perfeccionamiento como parte de la iglesia, principalmente o inicialmente para quienes la conforman, para moldear carácter, moldear corazones a través de los dones, a través de esta vivencia de animarnos, exhortarnos, y a través de este crecimiento que tenemos como cuerpo, que ahí aparece como cuerpo de Dios, poder ser capaces de llevar afuera lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Eso. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Samuel. Habían hartas cosas interesantes ahí. Sí, me hiciste pensar en cómo a veces nosotros, justamente esto que estamos haciendo ahora, se llama teología sistemática, que es responder preguntas a partir de la Biblia como un todo. Em, y ahí es donde necesitamos recordar la humildad protestante de decir, la iglesia reformada siempre está reformándose, siempre estamos descubriendo cosas nuevas en la Biblia, y no es nuestra declaración teológica la que prima, la que debe imponerse sobre la Biblia, sino la Biblia la que se impone sobre nuestras declaraciones teológicas. Por lo tanto, la manera en que decimos, estoy muy de acuerdo con lo que dijeron, ¿cierto? A partir de Efesios 4, a partir de estos textos, creemos que la iglesia es un cuerpo, ok, perfecto, tiene un solo Señor, tiene una sola esperanza, fantástico. Y cuando tomamos Hechos 2, dice, pero hay que agregarle estas otras cosas. Y después uno va a otro, hay que agregarle otras. Y eso, esa riqueza, es un recordatorio constante de que nuestra teología no está cerrada. Debe, porque vivimos en un mundo que está en curso y porque la palabra de Dios es preciosamente rica, debe consistentemente volver una y otra vez, mirando nuestro contexto, volviendo a la palabra, una y otra vez, retroalimentándose de la palabra para vivir en el hoy, que también cambia todo el tiempo. Así que muchas gracias, Samuel. El grupo 3 me parece que, a ver si es que tengo aquí el grupo 3 son Claudia Arriagada, Elsa Araya, Fabio Mieres y Johan Figueroa. ¿Alguno de ellos quiere contarnos cómo les fue con el ejercicio? ¿Dedocracia? Hola Diego, Ahí. por acá. Hola, Claudia. Voy a hablar. Hola. Mira, nosotros hicimos una definición, tomamos como tres puntos centrales en realidad. Y dice algo así, mira, una iglesia es una comunidad de creyentes que Dios va añadiendo, que viven bajo el gobierno de Dios como autoridad para sus vidas y que juntos dan a conocer el Evangelio del Reino y esperan la venida del Rey. Súper. Buenísimo, buenísimo. Hay harto del reino ahí, ¿cierto? La semana pasada parece que dejó mella en el grupo 3. Me encantó ese concepto del reino que debe estar siempre vivo. Siempre tenemos que retomarlo. Buenísimo. Bacán. A ver, el grupo 4. Ahí está Alejandro, Víctor, Fresia, Fernando y Julio. Grupo 4. ¿Qué es la iglesia? Cuéntenos. ¿No? ¿Nadie quiere hablar? ¿Julio? Profe, Dígame. bueno, lo que pasa es que éramos todos como con distintas eh, conceptos distintos, eran disímiles uno del otro. Fue difícil encontrar Claro. un concepto unitario. Perfecto. Lo que yo traté de recopilar de todo lo que pude escuchar es que la iglesia es un grupo, comunidad de fieles siervos que se reúnen en un lugar para la adoración y exaltación de Dios y el estudio de la palabra para la edificación mutua. Cada uno de estos siervos forma la Iglesia Universal de Dios, encargada de llevar el mensaje al mundo. Era como porque Perfecto. había un hermano que dijo que la iglesia tenía que salir de sus puertas hacia afuera. Otra hermana Perfecto. dijo que era la iglesia era para la mutua edificación de nosotros por medio de la palabra. Y eso. Perfecto. Gracias, hermano. Ah, estoy anotando mientras usted me cuenta porque dijo cosas muy interesantes. Ahí sí.
Gracias. A ver, grupo número... eh, Rodrigo está solo, Rodrigo Gaeta está solo el grupo 5. No sé si estáis solo todo el tiempo o estuviste con más personas. ¿Está ahí, Rodrigo? Parece que no está. Vamos al grupo 6 entonces. Está Camila Soto, Daniel, Osvaldo, Ricardo y Cristian. ¿Quién quiere contarnos? ¿Algún representante, vocero? Cuéntenos. ¿Qué es la iglesia? Dale, Daniel. Voy a intentar representar a todos los que estuvimos, porque también éramos varios y a veces no está, está difícil. Eh, pero concordamos entre algunos seguidores todos de Jesús, obviamente, eh, creencia en la triunión. Eh, Pensamos que el Evangelio es como una forma de restauración y lo podemos llevar a los demás, salir a evangelizar, o sea, a las calles, en verdad. Eh, También servimos a nuestras iglesias a través de algunos dones o dotes que podemos tener. La comunión de juntarse como los hermanos, eh, más que tal vez la misma iglesia, sino como nosotros los hermanos ser la iglesia al final. Los ministros se pueden casar, que en algunas iglesias tal vez no. Y bueno, hablamos de que habían diferentes tipos de bautismos, pero que la forma no cambia el sentido. O sea, al final, algunos hermanos ahí tenían diferentes denominaciones y otro era se bautizaban completamente sumergidos y otros no, tal vez. Otros bautizaban niños, no sé. Pero que no cambiaba el fin del bautismo. Y eso básicamente pudimos. Súper. Gracias, Daniel. Ahí es interesante cómo cuando definimos la iglesia, pues, en general, cuando hacemos el ejercicio de definir algo, nos damos cuenta de cuánto es como, al final es como agarrar un hilo de un, no sé, de un vestido, y uno empieza a tirar y no tira solo el hilo, ¿no? Agarramos el tema de la iglesia y empezamos a definir el evangelio, y empezamos a definir el bautismo, y empezamos a definirlo todo. Al final es inevitable que vamos tirando del hilo y terminamos tirando la tela completa. Súper, súper bueno, ¿no? Y sobre todo el enfoque que también intentaron darle de esta misionalidad, ¿no? Una, mm, una dirección de la iglesia, no es algo estático de nuevo, ¿no? Em, Hay un muy buen libro que me hiciste pensar en ello, de Richard Bauckham. Ustedes saben que a mí me encanta Richard Bauckham. Richard Bauckham escribe un libro que se llama La misión y la Biblia, The Mission and the Bible. Y ahí él propone que la dirección general de la escritura es del uno a los muchos. Está una y otra vez esa figura. Y él va a decir que en Israel tenemos una elección de Dios de un pueblo, pero por medio de ese pueblo, para todos los pueblos. Y por lo tanto, es posible describir una realidad centrípeta de la iglesia. O sea, hay una necesidad de un cuidado mutuo interno de la iglesia, doctrinal, de vida. Si estamos amando a los hermanos, lo que vimos en Hechos 2, ¿no? Si es que hay algo en necesidad, necesitamos cubrirlo. Si es que realmente estamos cuidando de creer lo correcto. Si hay un hermano que quizás anda hablándole cera, quizás, uy, hermano, venga para acá, necesitamos enseñarle. Si hay un chico nuevo, como decía, me parece, alguien dijo, Claudio me parece que fue, la importancia del discipulado, que bueno, importante fue. Pero tomamos esta importante, y discipulado es importante, necesitamos guiar a las personas en la fe. Perfecto, ok. Todo eso es importante, lo centrípeto hacia adentro. Pero también es importante reconocer que la iglesia tiene una dirección centrífuga hacia afuera. Somos un pueblo, pero llamado y enviado a alcanzar a todos los pueblos. Dios habitaba en un lugar, pero ahora se nos dice que estamos llamados hasta los confines de la tierra, a todos los lugares. Una y otra vez vemos ese viaje del uno hacia los muchos, esa dirección misional. Me parece que nos queda un grupito, que es el grupo 7, donde estaba Carlos, Alan, Josefo, Paco, no sé, me parece que aquí no entraron algunos, pero al menos estaba Josefo con alguien más. Sí, estuvimos principalmente Alan y hermano Carlos. Yo voy a leer y comentar lo que hablamos, si me dan permiso, obviamente. Eh, escribí algo y ahora lo modifiqué un poquito de acuerdo a lo que comentamos. Es
La iglesia son personas de todas épocas, de toda nación, que Dios ha salvado por medio del sacrificio de Jesús y que confiesan el nombre de Jesús y son guiadas y sostenidas por el Espíritu Santo. La iglesia tiene comunión con Cristo. Dios desea la unidad y la santidad de su iglesia y también la usa como sal y luz del mundo. Dios ha determinado que la iglesia se reúna actualmente eh, en distintas comunidades pequeñas. A estas comunidades las podemos llamar la iglesia visible. Sin embargo, la iglesia visible es solamente una manifestación incompleta de la iglesia del Señor, ya que aún dentro de las comunidades de esta iglesia visible existen personas que actualmente no son creyentes. Y ahí digo, eran de nosotros, pero, o sea, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí comentamos, bueno, eso creo que a grandes rasgos explica lo que conversamos. Súper, súper. Entonces hay una... Es interesante esa pregunta, ¿no? Porque la iglesia visible, invisible, todo este lenguaje teológico, que es humano finalmente, porque la Biblia no nos habla de la iglesia visible, invisible, pero es interesante para hacernos pensar en el fondo cómo discernimos, ¿no? Es difícil. No sea que nosotros seamos los la iglesia, los que no son parte, apuntando, diciendo, ustedes no son parte. Hay que tener mucha humildad ahí, ¿no? Por eso el ejercicio siempre tiene que ser partiendo por uno. Siempre pensando nosotros realmente calzamos en nuestras comunidades, en nuestros discipulados, una y otra vez diciendo, ¿estamos realmente viviendo? Acuérdense de Pablo que dice, el que cree que esté libre, que se cuide de no caer, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos creemos la última chupa del mate, el punto de definir la iglesia no es mirar hacia afuera para decir, ustedes no son iglesia. El punto es mirar hacia adentro y decir, Señor, ayúdanos a realmente vivir la vocación que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir conforme a tu pueblo. ¿Se acuerdan del último diálogo de Pedro con Jesús? Caminando por la playa en Juan 21, cuando le dice, y Señor, ¿y qué hay de este? ¿Qué hay de Juan? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? ¿No? Cuando pensamos en los del frente, oye, pero hermano, allá, mira, bautizan guagua. O no bautizan niños, Señor. ¿Y a ti qué? Nosotros estamos llamados a preocuparnos una y otra vez de mirar la Biblia y decir, nosotros queremos vivir para la gloria del Padre, conforme a su definición de la iglesia, y a nosotros qué, como vive el resto. Ojalá podamos ser de bendición para todos y sobre todo cuidar nuestras vidas para vivir conforme a su palabra. Vamos a ir con Elsa, que tiene, no sé si una pregunta o quiere compartir algo, y de ahí me queda una pregunta pendiente. Sí, yo a propósito de lo que estabas hablando, en nuestro grupo surgió también el tema, uno de los hermanos también mencionó el hecho de que en nuestras iglesias igual hay personas que no son creyentes o que son nuevos, que vienen recién llegando, pero nosotros lo vimos desde el punto de vista de nuestra labor de discipulado, que mencionaba en otro grupo también se mencionaba la labor que tenemos nosotros de discipular, enseñar y llevar a los hermanos nuevos o a los no creyentes a el conocimiento de Cristo. Desde ese punto de vista lo vimos. Eso. Súper, súper. Sí, es necesario siempre ayudar a todos. Y es interesante eso, porque en el fondo es una labor, aquí no tenemos muy pocos minutos, pero Mateo 28 siempre ha sido leído, Mateo 28 del 18 al 20, ¿no? Siempre ha sido leído como un llamado a evangelizar, ¿cierto? Cuando dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, evangelizar. Pero se nos olvida el contexto de Mateo 28, 18 al 20. El verso 16, ¿no? Comienza diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Comienza con los discípulos adorando a Jesús. Toda me ha sido autoridad sobre el cielo y la tierra. Y con esa autoridad los llamo. Y ahí hay una traición al griego, porque dice, nuestras Biblias dicen, hagan discípulos. Pero la palabra es discipulando. Es un verbo participio de discipular. Y significa más bien como yendo, discipulen, o discipulando al ir. Y es raro, porque uno dice, bueno, ¿dónde vamos a discipular? ¿Yendo para dónde? ¿No? ¿A dónde tenemos que ir a discipular? Y creo que el punto es justamente que en todas las esferas de la vida que tocan nuestra existencia, o
con todos los lugares, personas con las que nosotros nos encontramos en la vida cotidiana, estamos llamados a discipular, a ser discípulos. Porque somos discípulos de aquel que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, sobre toda la existencia. Nuestra existencia, entonces, debe de vivirse de cara a Él, haciendo discípulos suyos en todo contexto. Y es interesante que, de hecho, la manera de hacer discípulos es bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que es Él ha mandado. O sea, ya que tiene toda la autoridad, lo vamos a obedecer, pero no lo vamos a obedecer nomás, sino en todas las áreas de la vida. Él es rey de todas las áreas de la vida y estamos llamados a otros a obedecer también en todas las áreas de la vida. Em, ¿Para dónde voy con esto? En que eso significa que el discipulado no es algo que nosotros hacemos en un horario fijo. A veces pensamos en cursos, ¿no? El curso de 7 a 8 del viernes por la tarde es el discipulado, ¿no? Pero la Biblia, cuando habla de discipulado, incorpora toda la vida, toda la influencia que una persona cristiana, discípulo de Jesús, tiene en cada uno de los encuentros y lugares de su vida, es discipulado. Nosotros discipulamos al mundo, a nuestros amigos, a los recién llegados a la iglesia, a nuestras personas en la oficina, a nuestros vecinos en el barrio, los discipulamos. Ahora, si los estamos discipulando para Cristo o no, esa es la pregunta. Pero los estamos discipulando. Somos influencia. Estamos influenciando y relacionándonos con otros, vinculándonos con otros. Para la gloria de Dios, no sé. Esa es la pregunta. Y por lo tanto, hoy día Hechos 2 nos recuerda que nuestra misión es justamente ser discípulos en esa dirección. Somos discípulos llamados a ser discípulos en todas las áreas de la vida, porque toda autoridad le ha sido dada a nuestro buen Dios, a nuestro buen Señor, sobre cielo y tierra. Cristian Moraga me pregunta, ¿qué compra primero? Miren, la pregunta que me está haciendo, me está preguntando por su shopping list ahora. No sé si, ¿qué me queda mejor? ¿El pantalón verde o el morado? No. Me dice, ¿qué recomiendo adquirir primero? ¿La verdadera historia del mundo de Cojín o el manual del Pentateuco de Hamilton? No conozco el manual del Pentateuco de Hamilton. Sí sé que hay libros porque entiendo que el de Hamilton no es tan antiguo, no lleva tanto tiempo al mercado. Y a mí me gusta, siempre que puedo, lidiar con los clásicos, con lo mejor de lo mejor. Siempre tenía un amigo que decía, hay que leer de todo. Y yo decía, no, no quiero leer libros malos, quiero leer no tengo tiempo para leerme todos los libros, así que quiero leer lo mejor, ¿no? En ese sentido, en general, se considera la crème de la crème un librito que está atrás mío. Sí, que es una introducción del Antiguo Testamento. Ah, pero es que tengo el fondo aquí puesto. Mira, ahí está, ese que está ahí. No, mentira, no. Es el fondo virtual. Pero un libro que se llama Una introducción del Antiguo Testamento de Tremper Longman. Muy bueno, muy bueno. Así que no conozco el de Hamilton, por ahora diría, si no te has leído eso como introducción a los estudios bíblicos, léetelo. Bartholomew en particular es un seco y la combinación es increíble. Así que yo te recomiendo mucho La verdadera historia del mundo. Muchísimo. Y yo sé que Cristian me parece, no, perdón, ¿Cristian me hace la pregunta? Sí, Cristian, es de la IPCH. Si pasas por el seminario, te voy a hacer leer ese libro igual. Así que adelanta lo mejor. Bien. Cristian Montesinos dice, es increíble el paralelismo de Génesis 12, donde el Señor confunde las lenguas y los dispersa, y en Hechos 2 unifica su mensaje del Evangelio para todas sus propias lenguas, formándose su iglesia. Es verdad, hay un paralelismo ahí, ciertamente. Bien, creo que no tenemos más preguntas, así que vamos a cerrar con nuestro tiempo devocional y nos despedimos. Son las 9:57, perdón. Perdón por comerme tanto tiempo, no me di cuenta. Em, Espero en 3 minutos, en una de esas lo logramos. A ver si es que alguien se sabe esta letra. El octavo día, Dios, después de tanto trabajar para liberar tensiones, luego ya de revisar, dijo: todo está muy lejos, es hora de descansar, y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. Octavo día es la canción que fue lanzada en 1998 como parte del disco ¿Dónde están los ladrones?, de Shakira. A ver si aquí hay fans de Shakira aquí. La canción observa el abuso y la injusticia de nuestra sociedad, donde unos pocos poderosos controlan el destino de la vida de millones de personas. Y a partir de esa realidad, la cantante colombiana concluye que Dios está ausente. Se fue a dar un paseo por el espacio sideral. La idea de un creador ausente es muy común en nuestra cultura, hasta el día de hoy. Sea a causa de la injusticia o de la tragedia humana, parece evidente que para nuestra sociedad, Dios se ha desentendido del mundo en el que vivimos. No tiene idea de lo que pasa. Si Dios existe o no, parece ser irrelevante porque de todas formas no está aquí. Es posible que un pensamiento similar haya comenzado a contagiar la mente de los judíos del tiempo de Jesús. Llevaban siglos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios mientras vivían constantemente bajo la agresión y la opresión de imperios extranjeros. Y aunque habían escuchado de Jesús, el Cristo, las últimas noticias hablaban de su muerte.
Sus discípulos decían que había resucitado, pero quién sabe. Por lo visto, Dios estaba ausente y ellos debían arreglárselas solos. Nadie iba a venir en su ayuda. El supuesto Mesías estaba muerto. Sin embargo, en medio de la fiesta de Pentecostés en una Jerusalén atiborrada de gente frente a los ojos de multitudes de judíos que viajaban de todas partes, el mismo Jesús resucitado desde el trono celestial derrama el Espíritu de Dios sobre sus discípulos. Las lenguas de fuego fueron visibles por todos y el mensaje predicado en todos los idiomas fue oído por todos. Dios se derramaba a sí mismo para quedarse entre nosotros. Desde aquel Pentecostés, Dios no está ausente de nuestro mundo. Está claramente presente. Él sigue entre nosotros. Dios no está de paseo por el espacio sideral, lamentablemente, Shakira. Está disponible para todos los que quieran buscarlo. Dios se mueve en medio y por medio de su pueblo para intervenir sobrenaturalmente en beneficio de nuestro mundo. Así que, hermanos, nosotros somos agentes, somos presencia de Dios vivo en medio de un mundo de muerte. Somos aquel lugar donde Dios habita para el beneficio de nuestro mundo. ¿Podemos esperar la ayuda de Dios? Ciertamente. Y podemos esperar que Dios ayude a otros por medio de nosotros también. El Señor les bendiga. Gracias por quedarse hasta el final de esta clase. Permítanme hacer una oración y nos despedimos. Padre Celestial, te damos gracias por recordar cuán nuestro este mensaje. No es simplemente algo que leemos frívolamente a la distancia, sino que nosotros tenemos acceso a ti, al Dios eterno. Tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Y eso celebramos en Pentecostés. Gracias por tu espíritu. Gracias porque hoy día estás presente con nosotros ahora mismo. Aunque estamos separados, estás con nosotros, Señor. Y sigues obrando en medio de nosotros. Te pido por nosotros, por nuestras iglesias, para que seamos realmente en identidad y actividad lo que tú nos has llamado a hacer, dirigidos por tu Espíritu Santo, para la bendición de un mundo que muchas veces se cae a pedazos, Señor. Ayúdanos a amarlo y a sacrificarnos por él como nuestro buen Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén.